Dicen que los caminos del Señor son misteriosos, pero yo digo que a veces, el corazón también tiene su propia misa. Mi nombre es Josefina del Carmen Hernández, aunque todos en mi pueblo me decían Finita. Nací en un rinconcito de San Juan de los Lagos, allá por el año de 1941. Mi vida era simple, como las tortillas de mi madre, hechas con amor y repetidas todos los días. Nunca faltó fe en mi casa, ni la Virgen en la pared de la sala. Mi abuela decía que el destino de una mujer decente era casarse con un buen hombre, tener hijos y rezar mucho, pero el mío fue otro, uno que jamás contaría en la iglesia, pero que hoy me atrevo a contar, porque ya estoy vieja y el alma ya no guarda secretos. Tenía apenas 17 años, los domingos eran de misa y los viernes de novena. Todo el pueblo se reunía frente a la parroquia de piedra que crujía con cada paso. El padre anterior se había ido a misiones, y fue entonces que llegó él, el padre Esteban. Lo recuerdo como si fuera ayer, alto, moreno claro, con ojos como de cielo nublado y voz de trueno suave. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos callaban, incluso los niños traviesos dejaban de hacer travesuras. Era diferente, no sé si era su forma de mirar o cómo cerraba los ojos al orar, pero tenía algo que me hacía temblar la boca del estómago. Yo ayudaba a organizar las flores del altar. La señora Remedios, la más devota del pueblo, me dejaba cortar gardenias y ponerlas alrededor del púlpito. Fue ahí, entre ramos y veladoras, donde me encontré con sus ojos por primera vez. No me miró como sacerdote, me miró como hombre, y yo, Dios me perdone, no sentí culpa, sentí calor. Las semanas pasaron, y cada vez que él subía al altar, yo me sentaba en la segunda banca, no más cerca, para que no se notara, pero tampoco más lejos, para no perderme sus gestos. A veces, sentía que me hablaba a mí cuando predicaba sobre el amor. Yo bajaba la mirada, pero mis mejillas se ponían rojas como jamaica hervida. En el fondo, sabía que aquello no estaba bien. ¿Cómo iba una muchacha de pueblo, virgen y criada en el temor de Dios, a mirar al padre de esa forma? Una tarde, mientras barría el atrio, él salió de la sacristía, me saludó con un buenas tardes, Josefina, dijo mi nombre, con esa voz que parecía arrullo. Me ofreció un vaso con agua fresca. Yo no sabía si aceptar o salir corriendo a confesarme con la señora Remedios, pero lo acepté, y ahí, sentados en una banca de piedra, me contó que él no siempre quiso ser cura, que alguna vez, antes del seminario, soñó con ser músico. Le gustaba tocar la guitarra. Me lo dijo con una sonrisa triste, como quien recuerda un amor que no fue. Esa fue la primera conversación de muchas, siempre breves, siempre cuidadosas, pero cada vez más cercanas. A veces me preguntaba qué me gustaba leer. Yo mentía y le decía que la Biblia, pero en realidad, me gustaban los poemas de Amado Nervo, que escondía debajo de mi colchón. Una vez, él dejó caer un papel en mi canasto de flores. Era un verso, fue un milagro de amor lo que vivimos, aunque nunca debimos. Lo guardé, como si fuera hostia consagrada. Nadie sospechaba, o al menos eso creía yo, pero en los pueblos, hasta las piedras tienen ojos. Y aunque nada había pasado entre nosotros, más que palabras y silencios con sabor a pecado, el alma ya no rezaba. Tranquila, mi madre decía que andaba distraída, que ya no era la misma. Yo le respondía que era por el calor, pero no era eso, era otra llama, una que arde sin verse, y así empezó todo. Así nació un amor que no debía nacer, pero que ya era imposible detener. Una puede aprender a bordar, a cocinar, a callar, pero nadie nos enseña a dejar de sentir. Después de aquel primer acercamiento, algo dentro de mí se soltó como hilito de madeja. Mis días ya no giraban en torno al mercado ni a la cocina, giraban en torno a él, al padre Esteban. Me sorprendía a mí misma peinándome con más cuidado, lavando mi vestido blanco de domingos con agua de lavanda y hasta pintándome un
poco los labios con betabel, como me había enseñado mi prima Chayito. En el pueblo, las miradas eran cuchillos, y los susurros, puñales. Por eso, cualquier emoción se vivía en silencio. Yo caminaba con la cabeza baja, pero el corazón me latía alto, y aunque no habíamos cruzado más que palabras discretas y versos escondidos, yo ya me sentía marcada por algo más fuerte que la devoción, algo que ni el rosario podía disolver. Una tarde de septiembre, cuando el sol se colaba tibio entre las nubes, lo sexta sentado en la banca del jardín parroquial, tenía entre las manos una libreta, y sus labios se movían como si rezara en voz baja. Me acerqué con la excusa de llevarle una flor para el altar. Me miró. ¡Ay, hijita! Esa mirada me la llevo en la memoria aunque los ojos ya no me sirvan. Era una mezcla de pena y deseo, de fe y de duda. Me pidió que me sentara un momento. Yo obedecí, con las piernas temblando. Me dijo: Josefina, a veces siento que Dios me pone pruebas muy difíciles. Yo no supe qué responder. ¿Qué se le dice a un hombre que ha hecho votos ante el cielo y que, sin embargo, te mira como si tú fueras el milagro? No soy un santo, ni quiero mentirle a nadie, me dijo. Desde que llegué a este pueblo, mi alma ha estado inquieta, y es por ti. Sentí que el mundo se detuvo, ni las campanas se atrevieron a sonar, solo el viento jugaba con las hojas secas. Yo tampoco sé qué hacer con lo que siento, Padre, le respondí, con voz bajita, pero mi alma tampoco sabe rezar contra esto. Nos quedamos en silencio. Fue un silencio largo, de esos que no incomodan, sino que abrazan, y ahí, en esa pausa, entendí que el amor no siempre llega como lo pintan en los cuentos. A veces, llega vestido de sotana, con voz de sermón y pasos de penitencia. Después de ese día, evitamos vernos a solas. Él volvió a encerrarse más tiempo en la sacristía, yo a ocuparme con los oficios en casa, pero no sirvió de nada. El amor, cuando ya germinó, no se arranca fácil. Me encontraba rezando no para olvidar, sino para entender. Le pedía a la Virgen que me diera claridad, pero en el fondo, lo único que quería era verlo otra vez. Una noche, mientras colocaba veladoras en el altar para la misa de difuntos, se acercó y me entregó un librito viejo. Era una copia desgastada de los poemas de Manuel Acuña, con una flor seca entre las páginas. Me dijo que esa flor la había guardado desde el primer día que me vio, y me pidió que no dijera nada, solo eso, que lo guardara en mi corazón. Yo lo guardé, como quien guarda un pecado bonito. Me lo llevé conmigo cada noche, y soñaba con que algún día pudiera tomarme de la mano frente a todos, sin miedo, pero no era posible, no entonces, y sin embargo, yo ya lo amaba, no como se ama a los hombres de carne, sino como se ama a los imposibles, y aunque la razón me gritaba que huyera, el corazón me pedía quedarme. ¿Cómo se escapa una de lo que ni siquiera ha vivido? Pero ya duele. Fue entonces cuando supe que esto no sería una historia de paso, que si algo iba a pasar entre él y yo, sería a costa de todo, de la fe, de la reputación, de mi nombre, de su alma, pero todavía no sabíamos cuán alto sería el precio. Hay pecados que no se confiesan con palabras, solo con el temblor de las manos. En los meses siguientes, el tiempo se volvió una especie de penitencia. Mis días eran normales por fuera, pero por dentro, cada minuto junto a él era un incendio. Envuelto en incienso, el pueblo seguía su rutina, los viejitos en la plaza, los niños jugando a las canicas, las comadres chismorreando desde los portales. Pero yo, Josefina del Carmen, ya no era la misma. Algo dentro de mí se había abierto, algo que ni el rosario de mi abuela podía cerrar. El padre Esteban comenzó a predicar distinto, con más pasión, con más fuerza. Algunos lo notaban, decían que parecía más humano, más cercano. Yo sabía por qué. En cada misa, sus ojos me buscaban desde el altar. A veces se detenía justo cuando hablaba del amor, y yo bajaba la mirada, pero sentía como mi piel se encendía.
Nunca me había sentido tan viva y tan culpable al mismo tiempo. Una tarde, llegó la temporada de lluvias. El cielo de San Juan de los Lagos se volvió gris y pesado, las calles se llenaron de lodo, y la iglesia olía a humedad y a veladoras recién apagadas. Ese día, como era costumbre, fui a dejar las flores para la Virgen del Perpetuo Socorro, pero al salir, el cielo tronó como si el mismo Dios hablara, la lluvia cayó a cántaros y me obligó a refugiarme en la sacristía. Iba empapada, con el vestido pegado al cuerpo y el cabello goteando sobre mi espalda. Ahí estaba él, solo, en silencio, me miró como si no pudiera creer que estuviera ahí. ¿Te mojaste mucho, Josefina?, me preguntó con la voz apenas audible. Un poco, padre, no pensé que lloviera tan fuerte. Se quitó su saco negro y me lo ofreció. Yo dudé un segundo, pero lo acepté. Olía a madera, a papel viejo y a algo más. A él. Nos quedamos ahí, en la sacristía, mientras la tormenta golpeaba los vitrales. El sonido de la lluvia era tan fuerte que parecía borrar el resto del mundo. Y entonces, sucedió, no un beso, no un abrazo, pero algo más íntimo todavía. Me tomó de la mano, solo eso, pero esa caricia, ese temblor de dedos, fue como una confesión sin palabras. Yo sentí que el alma se me salía, quise hablar, pero la voz se me quebró. A veces me pregunto si esto también es amor de Dios, susurró él, si puede haber algo sagrado en lo que sentimos. Yo no supe qué responder, solo le apreté los dedos, como diciendo sí, como diciendo yo también. La lluvia siguió por casi una hora, y ahí estuvimos, sentados en silencio, con las manos entrelazadas. No pasó nada más, pero, al mismo tiempo, todo cambió. Después de ese día, supe que no había vuelta atrás, que nuestras almas ya se habían tocado, y que el pecado, si así lo querían llamar, ya vivía entre nosotros. No necesitábamos palabras. El roce accidental al entregar la hostia, las miradas largas cuando nadie veía, el ligero temblor en su voz cuando me decía la paz sea contigo, era como si el altar se hubiera convertido en un campo de batalla, entre lo sagrado y lo humano, entre su promesa a Dios y mi promesa a mí misma, amarlo aunque me quemara viva. Yo ya no rezaba, pidiendo fuerzas para olvidarlo, rezaba para que no nos descubrieran, y eso, lo sé, era mi verdadera caída, porque el amor que se esconde, empieza a pudrirse por dentro, pero el mío, curiosamente, se volvía más hermoso. Empecé a escribir en un cuaderno viejo, cosas que no podía decir en voz alta, frases como, no quiero redención si no es contigo, tus dedos me dejaron más marcada que 1000 confesiones. Ese cuaderno, años después, se volvió mi mayor tesoro, pero en aquel entonces, solo era una válvula, una manera de contener lo que ya no cabía en el pecho, y aunque nadie lo sabía aún, los rumores ya empezaban a nacer. Los pueblos son pequeños, pero las lenguas largas, y cuando la verdad se huele, no hay silencio que la esconda. Dicen que el amor verdadero no necesita explicación, pero en un pueblo como San Juan de los Lagos, hasta el perfume nuevo es motivo de sospecha. Yo pensaba que estábamos siendo discretos, que con evitar las miradas largas y los encuentros fuera de la iglesia bastaba, pero no, a veces el cuerpo habla más que las palabras, y nuestras almas ya hablaban en voz alta. Todo empezó con un comentario inocente de doña Trini, la panadera. Finita, ¿por qué vas tanto a la iglesia si ya ni pecados tienes a tu edad?, me dijo un día, mientras me entregaba un bolillo calientito. Yo me reí, nerviosa, le respondí que era por devoción, pero su mirada era como cuchillo en mantequilla. Ya no era broma, era señal. Después vinieron los susurros. Las mujeres, que antes me saludaban con cariño, empezaron a verme como si escondiera algo. Doña Remedios, que antes me confiaba las llaves del altar, de pronto ya no necesitaba ayuda, y Chonita, la que vendía flores frente al templo, me miraba con lástima. Pobrecita, tan bonita y ya condenada, decían, o eso escuché en la fila de las tortillas,
Pero lo peor no fue eso. Una tarde, mi madre me llamó con voz seca. La conocía bien. Cuando hablaba así, era porque algo serio venía. Josefina del Carmen. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Qué dicen? Mamá, fingí inocencia, pero el corazón me latía como tambor de procesión. Que andas muy cerca del padre, que te mira de forma indebida, que no es normal lo que pasa entre ustedes. Me quedé helada, no por la acusación, sino porque la verdad estaba saliendo sin que yo la abriera. Madre, yo no he hecho nada malo, solo, le tengo aprecio, es un buen hombre. Ella me miró como si hubiera matado un ángel. Es un hombre de Dios. Josefina, y tú estás jugando con fuego. No le respondí, porque, en el fondo, sabía que tenía razón, pero también sabía que ya no podía desamarlo. Desde ese día, mi casa se volvió silencio. Mi madre ya no me hablaba más que lo necesario, y mi padre, aunque nunca decía nada, me miraba con ojos cansados, como quien espera que su hija vuelva a ser la misma. Pero yo ya no era la misma, no después de las manos de Esteban, no después de sus versos, no después de sentir que alguien me veía como nadie nunca me había visto. En la iglesia, él también cambió, empezó a predicar más sobre el perdón, sobre el amor que todo lo puede. Algunos feligreses lo elogiaban. Nuestro padre es muy humano, muy cercano al corazón del pueblo, pero otros ya empezaban a murmurar. Muy cercano a ciertas muchachitas. No, yo sentía el juicio en cada esquina, en cada misa, en cada paseo por el mercado. A veces quería irme, huir, pero no tenía a dónde. Él tampoco. Éramos como dos palomas atrapadas en la misma jaula de piedra. Y un día, sucedió lo inevitable. Una carta, sin remitente, llegó al obispo. Decía que el padre Esteban sostenía una relación inapropiada con una joven del pueblo. No decía mi nombre, pero todos lo sabían, todos lo sospechaban. Esteban me buscó esa misma noche, me esperó detrás de la capilla, donde los árboles de naranjo nos daban sombra. Van a investigarme, Josefina. Me han pedido que me aleje por un tiempo. ¿A dónde vas a ir? No lo sé, pero no quiero irme sin saber si tú estarías dispuesta a esperarme. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Te esperaría toda la vida, Esteban, pero ya no quiero esperar. Y en ese momento, supe que estábamos en la orilla, que si él se iba, algo en mí moriría, pero si se quedaba, algo en él se rompería para siempre. El pueblo nos había señalado, Dios nos había puesto a prueba, y nosotros teníamos que decidir. Hay decisiones que no se piensan con la cabeza ni con el corazón, se sienten con el alma, y se aceptan con los ojos cerrados. Recuerdo ese día como si lo estuviera viviendo otra vez, aquí, sentada con mi rebozo viejo y la memoria fresca, como pan del horno. Fue una tarde sin sol, de esas que huelen a tierra mojada y presagio. Esteban me citó en el cerro del santuario, lejos de las miradas, donde solo subían los enamorados secretos y los que iban a llorar. Yo llegué con el corazón tamborileando en el pecho. No sabía si iba a despedirse, si me pediría paciencia o perdón, pero cuando lo sexta parado junto a la cruz de piedra, con la sotana desabotonada hasta el pecho y los ojos llenos de tormenta, supe que algo grande venía. Josefina, me van a sacar del pueblo. El obispo quiere que me trasladen a Guadalajara. Dicen que aquí ya no soy ejemplo. Me quedé callada. El aire olía a bugambilia y a final. Pero no quiero irme sin ti. Mis piernas temblaron. No lo entendía. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo que contigo? Le pregunté con voz de hilo. Estoy dispuesto a dejarlo todo. La sotana, los votos, el púlpito, todo. No puedo seguir sirviendo a Dios si mi corazón late por ti. Y si eso me condena, que así sea. Me quedé sin aliento. Él hablaba en serio. Sus ojos no mentían. Esteban, eso es una locura. ¿Y tu vocación? ¿Tu fe? Mi fe sigue intacta, pero mi fe también me enseñó que el amor no se escoge, que
Uno no puede negar lo que le arde por dentro, y yo ya no quiero esconderme. Quiero una vida contigo, una casa, pan en la mesa, y tus manos entre las mías todas las mañanas. Yo sentí que me caía el cielo encima. Lo miré, temblando de miedo y deseo, porque nadie me había dicho jamás algo así, porque nadie me había elegido por encima de todo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Conozco a un amigo en Tepatitlán que nos puede dar trabajo. No será fácil, pero podemos empezar de cero. Solo necesito saber si estás dispuesta. Lo miré como se mira lo que se ha soñado toda la vida pero parecía imposible, y sin pensarlo, sin medir consecuencias, sin importarme el qué dirán, le respondí, sí. No grité, no lloré, solo dije sí, con la voz firme y el alma encendida. Esteban se arrodilló ante mí, me tomó la mano y la besó como si fuera sagrada. Gracias por salvarme la vida, Josefina. Y yo sentí que, por primera vez, alguien me veía completa, no como la hija de nadie, no como la mujer que cocina, ni como la que ayuda en la parroquia, como una mujer amada, elegida, deseada. Esa noche, regresé a casa como si nada. Mi madre notó algo distinto en mi cara, pero no preguntó. Tal vez ya sabía, tal vez no quiso saber. Y esa fue su última bendición. Esa misma semana, empacamos poco, una maleta vieja con mis vestidos, el cuaderno donde le escribía mis versos, y una estampa de la Virgen que me regaló mi abuela. Él dejó su Biblia sobre el altar, con una nota que solo decía, el amor también es divino, y al amanecer del sábado siguiente, salimos del pueblo por la vereda de atrás, sin misa, sin campanas, sin perdón, pero con algo más fuerte, la certeza de que estábamos eligiéndonos. Aunque nos costara el alma, a veces no se necesita mucho para ser feliz. Solo un techo que no gotee y alguien que te mire como si fueras un milagro. La mañana que llegamos a Tepatitlán, el sol todavía no despuntaba, y el aire olía a leche recién ordeñada y pan dulce. Bajamos del camión con las maletas gastadas, sin saber a dónde ir exactamente, pero con el corazón latiendo fuerte, como si estuviéramos huyendo del pecado directo al amor. Tepa no era San Juan, era más grande, más ruidoso, con gente que no conocía nuestros nombres ni nuestras vergüenzas, y eso nos dio un respiro. Nadie nos miraba con juicio, nadie murmuraba al pasar. Éramos dos desconocidos, y por primera vez, eso nos salvó. Nos hospedamos unos días en una posada humilde, atendida por don Memo, un señor viudo que cocinaba un menudo picosísimo y que, sin preguntar mucho, nos rentó un cuarto con una sola cama. Recuerdo que esa primera noche, Esteban se sentó en la orilla del colchón, mirando sus manos como si ya no fueran de él. Nunca había dormido con alguien así. No sé si debo tocarte o rezar. Yo me reí, le tomé la mano y le dije, haz lo que sientas. Si es rezar, reza conmigo. Si es tocar, hazlo con ternura. Y nos acostamos, abrazados, sin prisa. No hubo urgencia. Solo ese calor que viene cuando uno encuentra hogar en otro cuerpo. Esa noche, él dejó de ser el padre Esteban, y se volvió simplemente mi Esteban. Los días siguientes fueron difíciles. Esteban consiguió trabajo en un taller mecánico. No sabía mucho de coches, pero aprendía rápido y era bueno con las manos. Yo encontré empleo en una fondita donde cocinaba enchiladas y lavaba platos hasta que se me arrugaban los dedos. No teníamos lujos, pero teníamos risa. La risa volvió a mi boca como agua fresca. Vivíamos en un cuartito de adobe, con un colchón en el suelo y una cortina que servía de puerta, pero cada mañana, él me preparaba café con canela y me leía pedacitos de la Biblia, los que hablaban del amor como promesa, no como castigo. Una tarde, después del trabajo, me llevó al río Los Sabinos, un rincón escondido entre árboles donde la gente iba a pescar o a pasar el rato. Ahí, me puso un anillo de cobre que él mismo había hecho con una tuerca vieja. No es oro ni plata, pero es mío, y es tuyo. ¿Quieres ser mi mujer? Y le dije que sí. Otra vez, sin iglesia,
sin vestido blanco, sin padrinos, solo los árboles, el agua, y nuestro silencio feliz. Comenzamos a construir nuestra vida con las sobras de lo que nos habían quitado, pero había belleza en eso. Esteban, poco a poco, volvió a escribir, ya no sermones, ahora escribía canciones. Yo, en cambio, empecé a bordar pañuelos con versos secretos, como, me fui del templo para habitar tu pecho, no cargo culpas, cargo tu nombre en mi espalda, y así, entre trabajo duro, noches de abrazos largos y tortillas hechas a mano, hicimos de Tepatitlán nuestro pequeño cielo. No teníamos campanas ni misales, pero teníamos amor, y pan caliente. A veces llorábamos, sí, porque el pasado no se borra fácil, porque extrañábamos la plaza, la gente, los domingos con música de banda, pero luego nos mirábamos, y nos decíamos sin palabras, valió la pena, porque no hay sacrificio más sagrado que amar a quien no podías, y aún así hacerlo. Uno cree que ha enterrado su pasado, hasta que toca la puerta con nombre y cara. Llevábamos ya más de un año viviendo en Tepatitlán. El taller donde trabajaba Esteban prosperaba, y yo ya era la encargada de la cocina en la fondita de Doña Celia. Nos habíamos hecho de una cama con base, un ropero viejo y hasta un ventilador que sonaba como tractor, pero refrescaba, y más que todo, teníamos paz. Pero el pasado no pide permiso. Esa tarde, yo estaba preparando tamales de rajas cuando escuché que alguien entró a la fondita. Levanté la vista, lista para sonreír con el típico ¿qué le sirvo, paisa? Pero se me congeló la sangre. Ahí estaba el padre Aurelio, el mismo que había sido asistente del obispo en San Juan. Su cara era la misma, larga, seria, con esos ojos de juicio que no necesitaban decir nada para hacerte sentir en falta. Traía su sotana, su maleta y un sobre grande en la mano. Josefina del Carmen López. Me estremecí. Hacía más de un año que nadie me llamaba así. Todos aquí me conocían como Finita, la cocinera. Necesito hablar contigo y con Esteban. Es urgente. Quise correr, quise mentir, decir que se había equivocado, que no sabía de quién hablaba, pero ya era tarde. El pasado no se niega cuando conoce tu nombre completo. Esperamos a que cerrara el local. Le mandé mensaje a Esteban con el corazón encogido. Cuando llegó y lo vio ahí sentado, con la cruz al pecho, su cara cambió por completo. ¿Qué haces aquí, Aurelio? No vengo en son de guerra, Esteban. Vengo con noticias y con advertencias. Nos sentamos los tres. El silencio pesaba como plomo. Han pasado cosas en San Juan. La diócesis ha recibido cartas. Gente que dice que ustedes se fueron en pecado, que tú, Esteban, abandonaste tus votos sin permiso formal, y que ella, Josefina, fue la causa. Esteban lo interrumpió, firme. Yo tomé mi decisión. Nadie me obligó, y a ella no la culpes más. Yo la elegí. No vine a juzgar. Vine a ofrecer una oportunidad. El obispo quiere cerrar el asunto. Quiere que firmes una renuncia formal al sacerdocio, pero hay una condición. Nos miramos. Sabíamos que nada venía gratis. Quieren que regreses, solo por un día, que enfrentes a la comunidad, que les digas tú mismo que ya no eres su padre, sino un hombre común. El aire se volvió espeso. Sentí que me ahogaba. ¿Y para qué? ¿Para qué nos apedreen? ¿Para qué me vean como la bruja que lo sacó del rebaño? Le dije. Aurelio bajó la voz. No es por ellos, es por ustedes. Para cerrar el ciclo, para poder vivir en paz de verdad. Nos quedamos mudos. La idea de volver a San Juan nos sacudía como tormenta, pero más aún, nos enfrentaba al miedo de nunca haber dejado de ser los de antes. Esa noche, Esteban no durmió. Se sentó en la silla de mimbre, mirando el anillo de cobre que aún llevaba en el dedo. Al amanecer, me tomó la mano. Vamos a volver, Josefina, solo por un día, solo para mirarles a los ojos, y decirles que no nos arrepentimos. Yo tragué saliva. Si nos rechazan, y si nos insultan, entonces habremos hecho lo correcto, porque preferimos ser rechazados por lo que somos.
qué aceptados por una mentira. Y así, con el corazón apretado y el alma firme, empezamos a empacar, no nuestras cosas, sino nuestros miedos. Íbamos a regresar al pueblo que nos vio nacer, y que casi nos rompe, pero lo haríamos juntos. Veces volver duele más que quedarse, pero hay heridas que solo sanan cuando se enfrentan con la cara en alto. Volver a San Juan de los Lagos fue como abrir una caja de recuerdos enterrada en cal y lágrimas. El camino era el mismo, pero nosotros ya no. Esteban manejaba la camionetita vieja del taller, con el crucifijo de su madre colgando del retrovisor. Yo iba a su lado, con el corazón entre los dientes y las manos apretando un rosario heredado. Cruzamos la entrada del pueblo al amanecer. El cielo estaba pálido, como si también tuviera miedo. Todo seguía igual, la plaza con su kiosco, los portales con olor a café de olla, las campanas marcando la hora como si fueran latidos. Pero cada rincón traía un recuerdo, y una punzada. Fuimos directo a la casa de mi madre. Me abrazó con fuerza, sin decir palabra. No necesitaba explicaciones. Las madres no preguntan cuando ven que el amor te cambió la mirada. ¿Están seguros de hacer esto? Hija? Sí. Ama, es hora. A mediodía, la iglesia se llenó, no porque fuera domingo, sino por el rumor. Todos sabían. Nadie quería perdérselo. Esteban subió al púlpito por última vez. Ya no vestía sotana, pero llevaba el alma limpia. Yo me senté en la primera banca, con el pecho en llamas. Sentí las miradas clavarse como espinas, los murmullos como viento, frío, pero no bajé la vista. Él respiró hondo, y habló. Hermanos, hoy no vengo como su guía espiritual, vengo como hombre, como ser humano que amó a Dios. Pero también descubrió el amor en otra forma. Se hizo un silencio que se podía cortar con cuchillo. No abandoné mi fe, abandoné el rol que me impedía ser sincero, porque la mentira, aun con sotana, sigue siendo mentira, y el amor, aunque se haya escondido en secreto, sigue siendo sagrado. Nadie dijo nada, pero sus palabras caían como relámpagos. Esta mujer, dijo señalándome, no me quitó nada. Me devolvió la vida, y si eso es condena, que me condenen de frente, pero también les digo, no carguen odio en nombre de Dios, porque Dios no odia, Dios entiende. Una señora se levantó, era doña Lupita, la más beata del pueblo, caminó hasta el altar, y todos contuvieron el aliento. Pensamos que lo iba a insultar, a escupirle, pero hizo algo que nadie esperaba, le puso la mano en el hombro. Nunca te entendí, Esteban, pero te creo, porque solo el que ama de verdad tiene el valor de romperlo todo. Y ahí, la iglesia entera exhaló. No hubo aplausos, ni lágrimas, ni abrazos, solo silencio, paz, y un tipo de aceptación que no necesita palabras. Después de eso, salimos caminando por la misma puerta donde años atrás habíamos salido huyendo, esta vez, con la frente en alto, sin esconder nuestras manos entrelazadas. Al pasar por la plaza, una niña nos sonrió, nos vendió una paleta de tamarindo, y Esteban dijo, ¿te das cuenta, Josefina? Volvimos al infierno, y salimos vivos. Yo le respondí, no, volvimos al lugar donde todo empezó, para que por fin pudiera terminar, y nos fuimos, sin mirar atrás, porque cuando uno se atreve a volver, ya no debe quedarse. Uno cree que ya vivió lo más fuerte, hasta que el pasado se atreve a escribirte con su propia letra. Ya habían pasado 2 meses desde que volvimos a San Juan. Todo había quedado en calma. Nuestra vida en Tepatitlán retomaba su ritmo, simple y tierno. Trabajo, comida casera, risas bajo el foco colgado en la cocina. Parecía que, por fin, el mundo nos había perdonado, o al menos se había cansado de juzgarnos, hasta que llegó la carta. Era una tarde como cualquier otra. Yo estaba remendando un vestido viejo, sentada junto a la ventana, cuando el cartero, don Efraín, tocó la puerta. Traía su bicicleta oxidada, el sombrero de lado y una cara que no sabía si era de chisme o de preocupación. Señora Finita,
le llegó esto. Es de Roma, Roma. Italia, pues mire el sello, y la letra, bien finita, como de monjita. Tomé el sobre con manos temblorosas. Esteban, que estaba en el patio engrasando la bicicleta, entró justo al verme con la carta. ¿Qué pasa? Amor, ¿te sentís mal? Nos escribieron, desde el Vaticano. Él se quedó pálido. Nos sentamos juntos, como en los viejos tiempos, con el corazón al galope. Abrimos la carta despacio, como quien destapa una herida. Era del cardenal Agustini, uno de los hombres más influyentes de la curia. Decía que habían seguido el caso con atención, que conocían el proceso de renuncia de Esteban, y que su discurso en San Juan había llegado a oídos altos, más altos de lo que imaginábamos. La carta era larga, pero una frase nos dejó sin aire. Consideramos que el amor verdadero no contradice a Dios, sino que lo revela en su forma más pura. Hemos decidido iniciar una revisión del celibato obligatorio como norma universal, y su testimonio, Esteban García, será parte de esa reflexión. Nos quedamos mudos, como si el mundo se hubiera volteado de cabeza. Esto es lo que creo. ¿Qué es? Le pregunté, con voz entrecortada. Nos están diciendo que nuestra historia no fue en vano, que puede cambiar algo mucho más grande. Esa noche no dormimos. No por miedo, sino por esperanza. Pasamos horas hablando, recordamos los días de escondidas, los rezos con culpa, los besos en la sombra, y ahora, había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que nadie más tuviera que esconderse por amar. Esteban lloró por primera vez en años. ¿Y si todo esto fue parte de un plan más grande, Josefina? ¿Y si no caímos, sino que fuimos elegidos para abrir una puerta? Yo lo abracé fuerte. No sé si Dios nos eligió, pero yo sí te elegí a ti, y lo volvería a hacer, aunque me excomulgaran 1000 veces. Al día siguiente, Esteban escribió una carta de respuesta, con letra clara, corazón abierto y la misma fe que lo había sostenido de niño, de joven y de hombre enamorado. No sabemos qué pasará después, si algo cambiará, si esa carta moverá concilios o si se quedará en un cajón de mármol y oro, pero sí sabemos que nuestra historia cruzó océanos, y que, por primera vez, no solo vivimos el amor, lo defendimos. El cuerpo se va, pero hay amores que se quedan paseando por la casa, y por el alma. ¡Ay! Hijo, ¿tú crees que el amor eterno es como en las películas? Con música de fondo, cielos rosados y promesas que nunca se rompen. No, mi cielo, el amor eterno, el verdadero, es más silencioso, más cotidiano, a veces, más doloroso. Esteban y yo vivimos juntos 17 años, compartimos techo, tortillas, domingos de mercado, peleas por tonterías, reconciliaciones con abrazos largos y sueños que a veces se lograban, y a veces no. No tuvimos hijos, pero criamos flores, gatos, y una pila de recuerdos que todavía me hablan en las noches de insomnio. Pero, como todo lo humano, él también se me fue. Fue un lunes, de esos tranquilos, con olor a café recalentado y pan duro. Esteban tenía semanas con un dolorcito en el pecho, pero como buen terco que era, no quería ir al doctor. Solo es el aire, finita. Esta casa, vieja, guarda humedad. Pero yo sabía, desde hacía días, lo sentía distinto, más callado, como si se estuviera despidiendo sin palabras. Ese día, lo encontré sentado en la mecedora del patio. El sol le pegaba en la cara. Tenía el rostro tranquilo, como si por fin hubiera encontrado algo. Me acerqué. Le toqué el hombro, y no respondió. No hubo drama, no gritó, no se cayó, solo se fue, así, en paz. El doctor dijo que fue el corazón, pero yo sé que su alma ya estaba lista. Ya había amado, sufrido, perdonado, desafiado a los hombres, y hasta hablado con Dios cara a cara. Lo velamos con música, con veladoras, con historias. No usamos sotana, ni cantos en latín, solo pusimos su retrato con una frase que él decía cada vez que me veía triste: si el amor no te quema un poquito,
No fue amor. Yo lloré. Claro, lloré hasta que me salieron grietas en la cara, pero también sonreí, porque no todos tienen la suerte de vivir un amor como el nuestro, uno que rompió reglas, pero nunca rompió al otro. Hoy, cada vez que paso por la iglesia del pueblo, me persigno, no por religión, sino por respeto, porque ahí nació Esteban, y porque ahí comenzó todo lo que hoy llevo adentro. Todavía lo sueño, lo escucho, a veces, cuando el viento mueve las cortinas, juro que, me susurra al oído, finita, si valió la pena, y yo le contesto, desde el alma, claro que sí, amor, claro que sí.